Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior and light. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte un domingo más. Y bueno, pues estamos muy contentos el día de ahora por dos razones. La primera de ellas es que hoy empezamos una serie que le hemos titulado Temas Escatológicos. ¿Qué es eso de temas escatológicos? Bueno, temas proféticos. A lo largo de varias semanas, a través de las predicaciones de Vida Abundante, vamos a estar estudiando temas proféticos o temas escatológicos. Así que pues esto trae mucho ánimo a mi corazón, el saber que siempre el Señor nos tiene cosas nuevas para aprender. Y la segunda razón por la cual estamos muy contentos, bueno, pues mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan de Vida Abundante, de todas las zonas allá en la Ciudad de México, desde acá, desde la ciudad de Querétaro. Bueno, pues así que este video se va a ver en todas las zonas. Vamos a estar transmitiendo para todas las zonas y pues eso nos llena de gozo, y aunque no hemos podido verlos por esta situación de la pandemia y todas estas cosas que estamos viviendo, bueno, pues desde aquí reciban un abrazo muy afectuoso de parte mío y de mi familia. Que Dios les bendiga. Bueno, pues como te decía, vamos a ver ahora el tema de el arrebatamiento. Un tema que pues puede ser que cause algunas dudas, algunas personas traiga confusión, porque quiero decirte que este tema no es fácil. Hay que invertirle tiempo en estudiar, invertirle tiempo en entender muchas cosas de la Escritura para aprender sobre todos los tiempos. Y bueno, hoy vamos a ver el tema del arrebatamiento, o también se conoce como el rapto. El arrebatamiento o el rapto. Y inclusive hay gente, fíjate, que niega el hecho doctrinal del arrebatamiento o del rapto y dicen es que la palabra rapto ni existe en la Biblia. Y tienen razón. ¿Pero en qué tienen razón? En que nuestra traducción en la Reina Valera o en la mayoría de las Biblias, pues evidentemente no viene la palabra rapto. Entonces, ¿por qué usamos la palabra rapto? Bueno, la palabra rapto es una palabra que se tradujo a la Biblia en latín. Aquella famosa Biblia que en el año 382 después de Cristo se tradujo del hebreo al griego a la Vulgata latina. Y de ahí se han hecho otras traducciones. Pero esa Biblia que estaba en latín, esa sí tradujo la palabra rapto en vez de arrebatamiento. Ahora, hay dos textos principalmente en el Nuevo Testamento que se utilizan para hablar acerca del arrebatamiento. Y así que te voy a invitar que por favor me acompañes. El primero de ellos es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18. Vamos a ir analizando, vamos a ir comentando como siempre y esperamos que pues traiga mucha bendición este estudio a tu vida. Dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Vamos a hacer algunas pausas para ir explicando, a ver si nos da tiempo porque hay mucha información, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Aquí el apóstol Pablo está tratando de alentar a la iglesia de Tesalónica con aquellas personas que estaban dormidas o, en otra manera de decirlo, ya habían fallecido. Pero dice, para que no os entristezcáis como los otros, estos otros, pues son aquellas personas que pues no tienen la esperanza de que hay una resurrección. No tienen una esperanza de que su fallecido, su fallecida, están con el Señor. A lo mejor se encuentran lejos ese concepto, a lo mejor se encuentra con la esperanza de que a lo mejor mi abuelita pues puede ser, no sabemos, era buena, pero no hay una esperanza real y firme que nos hace que nos anclemos la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los que ya están dormidos. Y dice el versículo 14, y podríamos decir que es como la condición
Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, importante palabra, si creemos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, y pon mucha atención en la siguiente palabra, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Quiero hacer un breve paréntesis en este momento, porque hay gente que piensa que dormir o morir es estar en un estado de inconsciencia. Y esto no enseña la Biblia. La Biblia nos habla de que uno duerme, pero lo que duerme es el cuerpo. El cuerpo es lo que duerme. Realmente el espíritu y el alma, acuérdate que el hombre está compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo. Cuando una persona fallece y si ha creído que Jesús murió y resucitó por esa persona, en otras palabras, es un creyente, es una persona que ha depositado su fe en Jesucristo para perdón de pecados. En ese momento, este creyente, si fallece, podemos decir bíblicamente, como lo está usando el apóstol Pablo en este texto, que está dormido su cuerpo. Pero su espíritu y su alma están en la presencia de Dios. Esto es importante saberlo. Por eso encontramos textos del apóstol Pablo diciendo, por ejemplo, ausente de cuerpo, pero presente en el Señor. Así que encontramos ahí también en Filipenses, por ejemplo, el apóstol Pablo decía que si partía con Cristo era muchísimo mejor, porque iba a estar delante del Señor. Así que importante no confundirnos que un cristiano cuando fallece, cuando muere en esta tierra, su cuerpo se queda aquí en esta tierra. El cuerpo de Pablo, pues a lo mejor ya se hizo polvo, seguramente después de tantos años, o de Timoteo, o de todos aquellos hermanos que confiaron en Jesús. Ellos están en la presencia de Dios, su espíritu y su alma, y su cuerpo está esperando la resurrección. Por cierto, hablaremos de la resurrección en otros estudios. Así que ahí resucitarán sus cuerpos y dice que los va a traer el Señor Jesús. Ahora, el versículo 15 nos dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Me gusta esta frase en palabra del Señor porque pareciera que el apóstol Pablo está diciendo, ¡hey! Esto es importante. Es de parte del Señor esta enseñanza. Os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos. Aquí hay otro segundo grupo de creyentes. El primer grupo de creyentes, pues está en el versículo 13. Todos los que durmieron, que ya dijimos y ya aclaramos que están en espíritu y en alma con el Señor en el cielo. Y el segundo grupo, ¿verdad?, es los que vivimos. Si tú has confiado en Jesús y estás oyendo este mensaje, bueno, seguramente entras en este grupo como yo, o como en su momento el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, pues había vivido. Él no sabía cuándo iba a morir. Así que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, va a haber un grupo de cristianos, es lo que enseña la Biblia, y esto es muy importante, va a haber un grupo de cristianos que no van a experimentar la muerte. No va a haber un grupo de cristianos que van a tener, pues, la gracia de Dios de no experimentar la muerte, sino estar preparados para el día del Señor. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos dice que el día del Señor, pues nadie sabe la hora, ni aun los ángeles, así que puede ser hoy o terminando este video o el día de mañana, no podemos poner una fecha, pero va a haber creyentes que han confiado en Jesús que no van a continuar con lo que otros han vivido, que es que los creyentes pues fallecen y entonces se les llama que durmieron. Ahora vamos a ver en qué consiste o qué les pasa y qué es eso del arrebatamiento. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que el día en que el Señor Jesucristo descienda del cielo, lo primero que va a pasar es que los muertos en Cristo resucitan. Pero
pareciera una aparente contradicción, porque ¿cómo es posible que resuciten los muertos en Cristo, pero al mismo tiempo en el versículo 14 nos dice que traerá Dios a los que durmieron? ¿Ya te fijaste? Versículo 14 dice que Dios traerá con Jesús a los que durmieron. Entonces vienen. Pero el versículo 16 nos dice que en Cristo resucitarán. Es exactamente lo que te decía. El espíritu y el alma de los que han fallecido van a venir con el Señor en los cielos. Y sus cuerpos resucitarán. Y entonces es ahí donde se vuelven a fusionar y resucitan con un cuerpo glorificado como el Señor. Fíjate cuánta esperanza hay para el creyente. Por eso tienes que estar gozoso en este día, este domingo, porque si fallecemos, vamos a resucitar con el Señor. Y si no, ¿qué es lo que va a pasar? Dice el versículo 17. Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es lo que nos dice Pablo. Y el versículo 17 nos dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por eso se le llama a esta doctrina al arrebatamiento. O en la traducción de la Vulgata Latina, como te decía, esta Biblia del año 382 después de Cristo, o serán raptados. Es interesante. Ahora, ¿cuál es la palabra griega arrebatamiento? La palabra griega es arpazo, con H. H-A-R-A-P-A-Z-O. Arpazo. Y significa sacar súbitamente, atrapar inesperadamente o tomarlo rápidamente. Es un momento rápido. Hubo un autor hace muchos años que en uno de sus libros escribía que esta palabra arpazo la comparaba como aquel niño que a lo mejor va a ser atropellado. Y entonces el niño se baja de la banqueta, va a ser atropellado y el adulto, su papá o el tío, quien sea, lo jala del brazo y hace arpazo. Lo jala, lo arrebata, lo jala súbitamente, lo saca del peligro. Ese es el concepto de la palabra arpazo, el concepto del arrebatamiento. Entonces ve qué maravilloso es el saber y cómo trae esperanza a nuestras vidas, el saber que si morimos, resucitaremos. Y si no, aunque la situación se esté poniendo tremendamente, y es evidente, ¿verdad?, que cada día la situación social, política, económica, pues todo está preparándose para que se empiecen a cumplir o ya se están cumpliendo las profecías bíblicas. Pero qué gozo es saber que el creyente, el cristiano, el que ha aceptado a Jesucristo en su vida, va a ser arrebatado. Eso es la doctrina del arrebatamiento. Esta doctrina, hay mucha gente que se opone a esta doctrina o a lo mejor no la ha podido llegar a comprender del todo. No es fácil esta doctrina, tienes que ir masticando, comiendo todos estos pasajes, porque uno de los argumentos que te ponen, segundo argumento que te ponen para decirte que esta doctrina no es bíblica, pues la primera lo que te decía, ¿verdad? Te dicen, oye, ¿y dónde viene la palabra rapto? No viene la palabra rapto y por eso desechan la doctrina del arrebatamiento. Bueno, hay muchas palabras en la Biblia que no aparecen y no significa que no exista la doctrina. Llámale Trinidad o llámale Biblia misma. La palabra Biblia no existe en la Biblia y no por eso no existe la Biblia. Ese es el primer argumento que usa la gente. Dice, no, pues el rapto no existe, no viene en la Biblia. No, hay que entender. Y como ya dije, es una palabra de la Vulgata Latina, la palabra rapto. Ahora, el segundo argumento que utiliza normalmente esta gente es decir que cómo es posible que esta doctrina ha tenido un auge en los últimos tiempos, que antiguamente allá en la Edad Media nadie hablaba del arrebatamiento, que los padres de la iglesia no hablaban del arrebatamiento. Quiero decirte que algo que nos enseña la Biblia y está en Daniel capítulo 12, deja ver si encuentro acá Daniel capítulo 12, esto no venía en el estudio, pero viene ahorita en mi mente, Daniel capítulo 12, Daniel, un libro profético. A Daniel se le revelan muchas cosas, a Daniel es revelado muchas cosas que aún muchas ya pasaron, pero muchas no han pasado, y Daniel capítulo 12
dice así en el versículo 2 al 4, lo voy a leer, Daniel 12, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjate cómo Daniel ya tenía cierta noción de la resurrección que hablábamos ahorita de 1 Tesalonicenses 4. Y dice: y muchos de la tierra, del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y ve lo que dice el versículo 4, lo que le dice el ángel a Daniel respecto a toda su profecía. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjate que dice que las palabras de la profecía iban a estar cerradas hasta el tiempo del fin. Y una de las características que nos da acerca de cuáles son los tiempos del fin que nos estamos acercando, nos dice aquí que es porque mucha gente corre de aquí para allá. Si yo hoy tomo un avión, bueno, hoy no, porque no me van a dejar subir por la pandemia, pero bueno, si hoy yo pudiera tomar un avión y tomo un avión que vaya a Nueva York, pues a lo mejor en 3 horas estoy ahí, sin problema alguno. Algo impensable en la mente de Daniel. O si quiero irme a Londres, pues tomo y a lo mejor sí, serán unas 12 horas, no sé cuántas horas, 12 horas, pero estoy en Londres. Esto era impensable en la época de Daniel. Así que interesante que dice el versículo 4, cierra las palabras y sella el libro, ponle un candado, ponle un sellito, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El siglo XX es el siglo donde todo lo que se descubrió en el siglo XX y ahora parte del XXI, ¿verdad? Todo lo que se descubrió, toda la investigación científica que se hizo, no es ni el 10% de lo que 19 siglos llegaron a comprender el ser humano. Así que, pues evidentemente nos está tocando a ti y a mí vivir, como dice aquí, el tiempo del fin. Se está acercando, no digo que sea mañana, pero se está acercando. Así que estas palabras se están destapando, estas palabras se están abriendo, estas palabras se están comprendiendo. Seguramente lo que hoy conocemos de profecía, pues muchos de los padres de la iglesia ni se lo imaginaban. ¿Cómo puedo yo entender aquel versículo que dice que cuando Cristo venga a esta tierra en su segunda venida, todo ojo le verá? Pues ¿cómo va a ser? Pues que va a ser muy grande o cómo. Pero hoy tú sabes que sale una noticia y la recibes por tu celular y ya sabes lo que pasó. Así que la profecía se va entendiendo mientras más tiempo pase. Y así como nosotros tenemos la oportunidad de entender más la profecía a nuestros hermanos del primero, del segundo, del tercer siglo de nuestra era, seguramente si el Señor Jesús no viene antes o si el arrebatamiento no pasa antes, pues nuestros hermanos que vivan dentro de 50 años van a comprender mejor que nosotros. Así que decir que el arrebatamiento no es bíblico porque no se mencionaba en la antigüedad o en la Edad Media. Mira, en la Edad Media había muchas cosas bárbaras que estaban fuera de la palabra de Dios y que la gente hacía por ignorancia. Tienes que recordar que hoy tenemos Biblias y en la Edad Media, hasta después de la Edad Media, ¿verdad? Cuando viene ya la imprenta de Gutenberg, se empezaron a hacer Biblias, pero la gente no tenía oportunidad de ver y revisar como tú y yo tenemos. Así que todas estas cosas nos hablan de que pues no es justificable decir es que antes no se hablaba del arrebatamiento, es que antes no pasaba eso. No, la Biblia nos enseña que pasan muchas cosas. Interesante también, por ejemplo, una de las profecías más grandes que nos han tocado vivir, bueno, no a mí, porque yo no soy tan viejito, pero que nos ha tocado vivir, o hay gente que le ha tocado vivir, por ejemplo, el regreso de la nación de Israel.
el regreso de la nación de Israel. 14 de mayo de 1948 se vuelve a constituir el Estado de Israel. ¿Y sabes desde cuándo dejó de ser Estado? Desde el año 70 después de Cristo. Tiene que ver con aquella profecía que el Señor Jesús dijo en Mateo 24, pero veis todos estos edificios y templo, no quedará piedra sobre piedra. Y mira cuánto tiempo ha pasado. Y ahora, después de 1948, se constituye el Estado de Israel. Y el Estado de Israel juega un rol muy importante en la palabra profética. Así que todas estas cosas nos hacen ver de que el arrebatamiento es una doctrina bíblica 100%. Ahora, habrá gente, ¿verdad?, que no se ponga de acuerdo en el momento en que es el arrebatamiento. Existen, por ejemplo, los post-tribulacionarios, es decir, gente que piensa que el arrebatamiento puede ser después de la tribulación. Y esto, no compartimos eso, pero hay gente que piensa así, es decir, que piensa que la iglesia va a padecer la tribulación. Hay otro grupo de hermanos, porque muchos son hermanos, que son mesotribulacionistas. ¿Qué significa esto? Que piensan que a la mitad de la tribulación, entonces ellos serán llevados. Pero les va a tocar la mitad de la tribulación. Recuerda, y va a ser el tema de la próxima semana, la tribulación. La tribulación dura 7 años, 3 años y medio de aparente paz y de aparente que se están arreglando las situaciones para los judíos, para los árabes, etcétera, etcétera. Y a los 3 años y medio, el anticristo, el hombre de pecado, va a romper un pacto. Lo verás el anticristo en 2 semanas más. Verás el anticristo y ahí te vas a dar cuenta que viene una tribulación, y Jesús dijo como nunca la ha habido, ahí en Mateo 24. Así que, pero por el momento nosotros creemos que el arrebatamiento va a ser antes, por eso decimos que es pretribulacionista. Me cuesta trabajo decir tribulación y juntarlo con otra palabra, pero bueno, entonces es lo que nos enseña la Biblia. Creemos por esa manera en que el Señor Dios no va a permitir que su iglesia sufra la tribulación, porque tenemos que entender que la tribulación es juicio de Dios a esta tierra. Vamos a ver algunos pasajes, si te parece bien, yo he estudiado las 3 posturas, he tratado de poder comprender el pensamiento post-tribulacionista, he tratado de entender a los mesotribulacionistas, tengo libros de cada uno de ellos, he tratado de estudiar y definitivamente, pues mientras más estudio, pues creo firmemente delante del Señor que esto es lo que Dios nos enseña. Así que vayamos a ver varios textos donde nos dice la Biblia que vamos a ser arrebatados para no sufrir la tribulación. Ahora, recuerda que no vamos a sufrir la tribulación no porque seamos buenos. No vamos a sufrir la tribulación no porque hagamos cosas grandes o no hagamos cosas grandes. No vamos a sufrir la tribulación porque si tú has confiado en Jesús, quiero que pienses en esto en este momento. Jesús, con su cuerpo en la cruz del Calvario, sufrió tu tribulación. Y esto es tremendo. ¿Por qué? Porque hoy Dios para eso murió por mí, porque Dios no quería que me perdiera. Dios no quería que sufriera los horrores que vienen a este planeta. Dios no quería que sufriera mi alma. Dios me amó tanto y te ama tanto que Dios no quiere llevarte a eso. Por eso es tan importante que si tú no le has entregado tu vida, mira, el cristianismo no es una religión, lo hemos dicho miles de veces, porque una religión ya la tiene la gente. No te invito a una religión, eso no. Te invito a que tu vida sea justificada por aquel que puede justificar, el Hijo de Dios. Tú puedes ir a una iglesia, puedes ver los videos, puedes ir a Vida Abundante, puedes ir a otra iglesia, pero si tú no sabes que eres justificado, vas a sufrir la tribulación y vas a sufrir pérdida sufrir pérdida eterna delante de Dios.
porque la Biblia nos enseña que todos somos pecadores. Pero bendito Dios que envió a su Hijo amado, a su unigénito. Su amor de Dios se derramaba tan alto en mi vida, se derramaba tan grande en ti, que Él dijo, no importa mi Hijo amado, mi unigénito, sé sacrificado en lugar de mi hijo perdido. Y ese es el amor de Dios. Y por eso es tan hermoso pensar en el perdón de Dios y que nos libra de la tribulación. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, me estremece el meditar en el amor que Dios ha tenido a mi vida. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer desde el 8. Fíjate el concepto que mete el apóstol Pablo. Espero expresarme bien. Dice, mas Dios muestra su amor. Piensa en el amor de Dios, piensa en quién es Dios, empezando por ahí, ¿verdad? El eterno, el todopoderoso, el que siempre ha existido, el que ha creado todo lo que ves y aún lo que no vemos, el que está fuera de su creación. Mas Dios, ese ser inalcanzable, infinitamente comprendido por una mente humana, mas el Dios muestra su amor. Primera de Juan dice que Dios es amor. Así que imagínate el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún habiendo ese estorbo, habiendo esa situación contraria en nuestras vidas, mas siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo enemigos de Dios, como dice otras partes de la Biblia, siendo extraños y enemigos en nuestra mente, como dice la Escritura en Efesios, mas aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso lo deja claro. Este mensaje es para los creyentes. Y entonces sí, en el versículo 9, el apóstol Pablo se atreve a decir las siguientes palabras. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, es decir, pues mucho más siendo ya justos. O sea, Dios mostró su amor para que a nosotros, al creer el evangelio de perdón, al creer el evangelio de reconciliación, al creer el evangelio donde Dios castiga a su hijo, donde Dios hace que su hijo sufra, para que yo no tenga que sufrir mi propia maldad. Y entonces Dios, al permitir eso, entonces Él me hace justo. Porque como dice 2 de Corintios, los pecados míos fueron puestos en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para que los pecados, para que la vida santa de Jesús fuera puesta en mí. Por eso, esas palabras tan profundas que resuenan en la humanidad, cuando el Señor Jesús, ahí con los brazos abiertos porque estaba colgado en la cruz, dijo las palabras, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Palabras profundas, palabras por primera vez, el Hijo de Dios, el Eterno, el Hijo de Dios, el que siempre ha existido, el primogénito de toda la creación, por lo cual son todas las cosas por Él y para Él, se separaba del Padre. ¿Por qué me has abandonado? Dice Jesús. La respuesta, Dios se la pudo haber dicho a Jesús, porque estás cargando el pecado de la humanidad. Así que eso es lo que me hace justo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, pon mucha atención. Por Él y solamente por Él, por Jesús, seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Así que este versículo deja claramente, sin duda alguna, que la ira de Dios, que es cuando viene la tribulación, y la ira de Dios que viene a este planeta para dar castigo a toda la gente que no ha querido recibir la verdad, como lo vamos a ver en un momento más, pues Dios nos quiere salvar, nos quiere arrebatar. ¿Te acuerdas del ejemplo del niño que iba a ser atropellado? Lo que significa la palabra harpazo en griego. Jalas al niño antes de que pase el camión y acabe con su vida. Eso es lo que dice Dios. Otro pasaje que nos enseña esto se encuentra ahí vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y son algunos pasajes que hemos seleccionado para que si tú eres creyente,
sepas y te goces de que hay esperanza. Si morimos, estamos con Dios. Y si no morimos, el Señor Jesús viene por nosotros. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Le está diciendo Pablo en esta primera carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. ¿Quién es ese? A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Esperar a Jesús que venga en los cielos. En los cielos. Ahorita pon atención a esa palabra, en los cielos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y otro último pasaje, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Perdón, Apocalipsis capítulo 2. 3, Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, 10. Dios le dice a esta iglesia de Filadelfia las siguientes palabras, pero como todas las palabras a las iglesias, pues son para la iglesia también universal. Dice 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por cuanto has guardado la palabra de Dios, por cuanto has abrazado el evangelio de la salvación, por cuanto has guardado lo que Dios dice de su evangelio, de las buenas noticias, dice, yo también, dice Jesús, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y bueno, es interesante que esta frase, esta enseñanza viene en Apocalipsis, que se está diciendo a las iglesias. Inmediatamente después, a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, la iglesia desaparece. Esto es muy interesante porque si tú ves Apocalipsis, tú ves el capítulo 1, muchas veces la palabra iglesia, por ejemplo, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias, y después dice, oí una voz que hablaba conmigo, escribe a las 7 iglesias, versículo 11, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, envíalo a las 7 iglesias. O sea, constantemente está la palabra iglesia, está presente la iglesia en el capítulo 1, no se diga en el capítulo 2, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, capítulo 2:1, capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, etcétera, etcétera. Pero llegando al capítulo 6, cuando se abren los sellos de los juicios de Dios, no se vuelve a mencionar la palabra iglesia, ni se hace referencia al grupo de iglesia en esta tierra, hasta el capítulo 19. Así que todos estos argumentos, ¿verdad? Los pasajes que hemos visto en este día, en esta mañana, o también la ausencia del concepto iglesia desde Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19, pues nos hacen ver que la iglesia no va a pasar lo que es la tribulación, y eso es porque viene el arrebatamiento. Vamos a regresar a 1 Tesalonicenses y veamos algunas cosas más que la palabra de Dios nos dice antes de pasar al segundo texto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, o sea, los creyentes, la iglesia universal, los que estemos, no importa si es creyente de aquí de Querétaro, de México, de España, de Portugal, de cualquier parte del mundo, los que son creyentes, no los que asisten a una iglesia, sino los que tienen el Espíritu de Dios y que son parte de la iglesia universal. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron. ¿Te acuerdas que el versículo 15 y 16 decía que iban a resucitar los muertos en Cristo? Juntamente en el momento en que resucitan los cuerpos de aquellos hermanos que ya fallecieron, muchos a lo mejor son huesos, otros nada más son polvo, quizá, pero que resucitan, dice la Biblia, ¿a dónde vamos? Dice,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso te decía que pusieras mucha atención hace un momento de la palabra cielos. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento es inesperado. La segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. En el arrebatamiento no hay señales. En la segunda venida de Cristo, como el relámpago que sale del oriente hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, todo esto está dentro de lo que se llama el día del Señor. Pero el arrebatamiento y la segunda venida, hay un lapso de 7 años de diferencia. Y en esos 7 años viene la tribulación. En esos 7 años se levantará el anticristo y todo lo que vamos a ir estudiando en esta serie de mensajes. Y Cristo, cuando regresa, ya viene con nosotros. Así que, pero primeramente recibiremos al Señor en el aire, y esta palabra es muy importante, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, este es el deseo de mi corazón de este domingo, alentarte. No importa la situación que estés viviendo. Si morimos, como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, ganancia. Si morimos, si nos da coronavirus y nos hospitalizan, no importa, no te preocupes. Si estamos con el Señor y partimos es muchísimo mejor, dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pablo sabía dónde iba. Pablo sabía dónde iba. Pablo no tenía coronavirus, pero sí estaba en una cárcel cuando dijo esas palabras y él sabía que podía ser ejecutado en ese momento. Así que, y los que estemos todavía con vida, alentémonos unos a otros con estas palabras porque seremos arrebatados. Qué bendición de mensaje y qué ánimo trae a mi corazón el saber que estamos seguros en la mano de Dios. Vayamos a 1 Corintios 15, que es otro texto. 1 Corintios capítulo 15 es otro texto que nos habla del arrebatamiento. Hay varias partes en la Biblia, pero bueno, vamos a ver estos pasajes. 1 Corintios 15, todo el capítulo 15 habla de resurrección y todo eso que se tocará en su momento, pero ahorita a manera de ver el arrebatamiento vamos a leer a partir del versículo 51. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio. La palabra misterio, musterión, significa cerrar la boca, guardar el silencio. Dice el apóstol Pablo que estaba cerrado, que estaba callada la boca profética, estaba callada la palabra. Les digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Te acuerdas que Tesalonicenses dijo que los que estaban dormidos eran un grupo? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, la palabra momento, átomo en griego. Tú conoces bien esa palabra que describe una cosa pequeñita. O ya la ciencia ha investigado que hay cosas más pequeñas que el átomo, ¿verdad? El propio núcleo y los protones, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, bueno, el griego definía átomo como la cosa más pequeña. Y dice, en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la final shofar, es aquella trompeta, y bueno, hablaríamos mucho acerca de las fiestas judías y cómo las fiestas judías nos van anunciando los acontecimientos. Hay 7 fiestas que erróneamente decimos que son judías porque son las fiestas de Jehová, son de Él. Y esas fiestas de Él, desde empieza lo que es ¿cómo se llama? La Pascua, después viene el Pentecostés, después viene los tabernáculos, etcétera, etcétera. Todas esas fiestas judías hoy anuncian profecía. Ojalá tengamos tiempo un día de platicarlo. Y el Señor Jesucristo cumplió la Pascua y el Pentecostés, pero estamos esperando la fiesta de las trompetas. ¿Cuál es la fiesta de las trompetas? Cuando seamos reunidos con Él, el shofar, a la final trompeta. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué bendición que este cuerpo va a ser cambiado.
¿Por qué va a ser cambiado? Lo dice el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y el arrebatamiento es la preparación para estar en el reino de Dios. Así que estos pasajes son los que tenemos en esta mañana para tratar de explicar lo que es el arrebatamiento. Sé que ha habido muchas películas y la imaginación del ser humano da más para allá, pero bueno, pues la Biblia nos dice que en un momento que no sabemos, que será un abrir y cerrar de ojos, pues vamos a ser tomados y llevados al cielo. Eso sí lo dice la Biblia. Hay películas que si se va sin ropa y se queda aquí la ropa, y que si vas manejando un avión y que si el piloto era cristiano se cae el avión, posiblemente. Ahora, aquí me llama la atención este mensaje que lo puede oír hoy mucha gente, y a lo mejor cuando ya la iglesia no esté, lo oirá la gente. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar de que un grupo de cristianos y los niños desaparecieron? Algo va a haber pasado. Y lo más triste es que, ¿sabes qué? Muchos de los que oyeron este mensaje de que viene el arrebatamiento, de que la iglesia se va con el Señor, no van a creer ni aún cuando ya no esté la iglesia. Acompáñame a 2 Tesalonicenses, y con esto vamos a ir concluyendo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Esto es muy triste, muy triste. Como te decía, los eventos proféticos se están cumpliendo. Lo que te decía hace un momento es muy curioso, pon mucha atención, es muy curioso. En 1948, Israel se volvió a consolidar nación. Las profecías bíblicas señalan a Israel. Israel es una clave importantísima en las profecías bíblicas. Lo veremos a lo largo de la serie de estudios. Pero no es casualidad que la primera vez que se empezó a escuchar la palabra ovni, objeto volador no identificado, la primera vez fue en 1948. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Claro, cuando el mismo diablo empezó a ver que la nación de Israel se vuelve a consolidar, un milagro sociológico, un milagro tremendo que una nación vuelva a regresar. Ahí regresaron y se están cumpliendo las profecías bíblicas. ¿Qué va a decir la gente? Por eso hoy día, cada día encuentras más videos basura en YouTube y encuentras más enseñanzas de que los ovnis, los extraterrestres, y seguramente darán ese u otro tipo de explicaciones cuando la iglesia del Señor no esté. Y lo más triste es que la gente que hoy está escuchando este mensaje y está escuchando acerca de que viene el arrebatamiento de la iglesia, no le cree a Dios. ¿Y sabes algo? Menos le va a creer. ¿Por qué? Porque dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, hablando del anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, como dice la Biblia. En 2 lecciones más vamos a ver este tema. Pero dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El engaño del anticristo es para los que se pierden, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierde la gente? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Querido amigo que estás viendo este video, si tú no entregas la vida a Jesús, tú vas a perderte, y porque no has recibido el amor de la verdad para ser salvo, entonces eres un candidato potencial para creer las mentiras que vienen sobre este mundo. Y además Dios lo permite. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios mismo, como dice la Escritura en todos los profetas, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre.
Ciertamente Él es carne y yo soy espíritu y no me voy a rebajar a ellos, dice el Señor. Si tú no recibes a Jesucristo en tu vida, si tú no le entregas tu vida a Jesús, muy probablemente vas a creer las mentiras de este sistema y del anticristo, que es un personaje de carne y hueso, no es un mito. El enemigo se ha tratado de hacer muchos mitos extraterrestres, el anticristo, películas de terror, para desvirtuar lo que dice la Biblia. Pero todo esto se está preparando para que la gente que no recibe el amor de la verdad para ser salvos, Dios va a permitir un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que el arrebatamiento es la salvación grande para la iglesia del Señor. Prácticamente con el arrebatamiento se arrancan todos los temas proféticos o escatológicos, como quieras llamarle, a lo mejor más elegante la palabra escatológico, pero con el arrebatamiento empieza. Y vamos a empezar esta serie de estudios, así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Y yo te pido ahí donde estés, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, ora conmigo esto. Haz un alto en tu vida, ahí donde estás. Tienes que ponerte a cuentas con Dios porque el tiempo está cerca. Padre, te damos gracias en este día porque nos permites conocer muy poquito y algo acerca de la profecía. Gracias, Señor, porque el espíritu de la profecía es Jesús. Gracias, Padre, por el amor, el perdón que hay solamente en la sangre de Cristo. Señor, yo te pido a aquella persona que está detrás de esta pantalla. Yo te pido por aquella persona que está viendo en este momento el video. Señor, que toque su corazón, que no se endurezca. ¿Qué tiene que perder? Entrégale la vida a Jesús. Él murió por tus pecados. Él quiere darte vida y evitar que vayas a la perdición. Padre, te damos gracias porque tú haces las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues no me queda más que desearte un feliz domingo, que estés pendiente de las transmisiones. Como te decía, vamos a estar transmitiendo los mismos mensajes para todas las iglesias. Saludos desde Querétaro y nos estamos viendo pronto, que el Señor viene. Maranata, que Dios te bendiga. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus,